La niebla cubría la tierra como un sudario sucio, arrastrándose entre los restos de un mundo que ya no respiraba. Magnus avanzaba despacio, sus huesos desnudos golpeando unos contra otros bajo su armadura partida. A lo lejos, como un colmillo negro enterrado en el horizonte, se alzaba la fortaleza de Altarion. Altarion. Un nombre que aún resonaba en su mente vacía. Allí había servido, allí había combatido, y allí, quizás, había muerto. La fortaleza, que en otros tiempos se alzaba orgullosa, era ahora un cascarón de piedra resquebrajada. Las torres estaban rotas, las banderas hechas jirones colgaban de los muros como piel podrida, y un viento helado soplaba a través de las grietas, arrastrando cenizas grises por el suelo. Pero no estaba sola. Cuando Magnus se acercó, vio figuras moverse entre las ruinas. Criaturas de carne quemada y humo negro, que se arrastraban como reptiles hambrientos. Sus cuerpos parecían chamuscados, como si hubieran sido sacados de un incendio y dejados a pudrirse bajo el sol. Sus ojos eran brasas apagadas, de un rojo oscuro, y de sus fauces colgaban hilos de baba espesa y negra. Cada vez que respiraban, expulsaban un vapor gris que apestaba a carne quemada. Eran sabuesos de ceniza. No eran vivos. No eran muertos. Eran monstruos hechos para destruir. Magnus apretó los dedos huesudos sobre el mango de su espada oxidada. La fortaleza que una vez había jurado proteger era ahora un nido de bestias. No tenía corazón que latiera, ni sangre que hirviera. Pero dentro de su cráneo vacío, una chispa de voluntad, un eco de lo que fue, seguía ardiendo. Este lugar, aún es mío. Uno de los sabuesos alzó la cabeza y lanzó un aullido grave que partió el aire como un cuchillo. Los demás respondieron, arrastrándose hacia Magnus con las fauces abiertas, dejando tras ellos un rastro de cenizas ardientes. Magnus levantó su escudo y dio el primer paso hacia ellos. La batalla había comenzado. El rugido de los sabuesos llenó el aire, desgarrando el silencio como un grito de desesperación. Magnus no reaccionó, pues ya no podía sentir miedo. Lo que alguna vez fue un hombre noble ahora era solo un esqueleto, pero sus ojos vacíos seguían observando, vigilantes, como el eco de lo que fue. Los sabuesos de ceniza avanzaron con una rapidez sorprendente para criaturas tan deformadas. Sus cuerpos arrastraban la tierra, dejando tras de sí una capa de niebla espesa y negra, como si la muerte misma se desangrara con cada paso. El primer sabueso se lanzó hacia Magnus, con su mandíbula abierta y una bocanada de aire putrefacto que impregnó el espacio. Sin titubear, Magnus levantó su escudo, el cual resonó al recibir el impacto, pero no cedió. El monstruoso perro chasqueó sus dientes contra la superficie del escudo, pero Magnus, con un solo movimiento de su brazo, lo apartó con fuerza, empujando al sabueso hacia atrás. La criatura cayó de lado, pero no perdió la voluntad de atacar. Otro sabueso, más grande y deformado que los demás, emergió de la niebla. El aire alrededor de él estaba cargado de un calor nauseabundo, una energía que solo los muertos podían sentir. Magnus dio un paso adelante, su espada oxidada reluciendo débilmente en la penumbra, y atacó con un corte horizontal. El filo de la espada atravesó la carne chamuscada del sabueso, dejando una estela de polvo gris y ceniza. El monstruo cayó, pero no sin antes lanzar un último alarido gutural. La batalla no era sencilla. Magnus sentía el peso de su cuerpo esquelético, la resistencia de sus huesos envejecidos al soportar los ataques. Cada movimiento requería concentración, pues su cuerpo ya no tenía la flexibilidad ni la fuerza que alguna vez poseyó. Sin embargo, no se rendiría. Soy más que esto. Más que huesos rotos y polvo. Esta fortaleza me pertenece. En ese momento, otro sabueso saltó, sus garras largas y afiladas buscando rasgar la carne de Magnus. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Magnus giró sobre sus talones y, con un golpe preciso de su espada, cortó una de las patas de la bestia, derribándola al suelo. Con un rápido movimiento, levantó su escudo y se defendió del ataque de otro sabueso, haciendo que el animal retrocediera al chocar con el metal oxidado. El olor a carne quemada, el calor de la niebla que rodeaba el campo de batalla, y el crujir de los huesos de Magnus al moverse en combate creaban una atmósfera infernal. Pero no había lugar para la duda.
Su única misión era erradicar a esas criaturas que se habían adueñado de lo que él había jurado proteger. El último sabueso, más grande que los demás, se lanzó con una furia ciega hacia Magnus. El caballero esquelético no tuvo tiempo de pensarlo. En un último esfuerzo, corrió hacia la bestia, levantando su espada por encima de su cabeza. El sabueso le atacó, abriendo su enorme boca llena de dientes afilados, pero Magnus no se echó atrás. Con un golpe certero, atravesó la garganta de la bestia, su espada cortando a través de la carne chamuscada y el fuego oscuro que la envolvía. El sabueso cayó al suelo, sus últimos respiros de humo apagándose en el aire. La niebla negra que había rodeado a las criaturas comenzó a disolverse lentamente, como si el mundo estuviera respirando de nuevo. Magnus, agotado pero no derrotado, miró alrededor. La fortaleza estaba quieta. La niebla se disipaba. Los sabuesos caían a sus pies, derrotados. Por un momento, no había más que silencio, y Magnus, de alguna manera, entendió que la batalla, al menos por ahora, había terminado. Sin embargo, el hecho de haber librado esa lucha no le trajo consuelo. En su mente vacía, la misma pregunta seguía rondando, tan persistente como las sombras que llenaban la fortaleza. ¿Por qué? Magnus, aún cubierto por la capa de niebla oscura que los sabuesos de ceniza habían dejado atrás, dio un paso firme hacia la entrada principal del castillo. Las puertas, rotas y desmoronadas, apenas resistían la fuerza del tiempo y la devastación, pero aún marcaban la entrada a lo que alguna vez fue una fortaleza majestuosa. Al cruzar el umbral, el aire era espeso, denso con el peso de los siglos de olvido. El pasillo era oscuro, apenas iluminado por la luz débil que se filtraba a través de las grietas de las paredes. Los ecos de su caminar resonaban como un recordatorio de que todo lo que quedaba en ese lugar era un cadáver de lo que alguna vez fue vivo. Magnus sabía que debía limpiar este lugar, liberar la fortaleza de los monstruos que la habían tomado. No solo por honor, sino porque algo en las entrañas del castillo le llamaba, como si su presencia allí fuera necesaria. La primera sala que atravesó estaba vacía, pero no por mucho tiempo. Un estrépito rompió el silencio, y del suelo surgieron criaturas en forma de sombra, figuras distorsionadas que se arrastraban como insectos. Su piel era de un negro azabache, y sus ojos brillaban con una luz violeta enfermiza. Sin pensarlo, Magnus levantó su espada oxidada, el filo cortando la primera criatura con un solo golpe certero. Su escudo, aún marcado por las cicatrices de las batallas pasadas, repelinó el impacto de otro ataque, mientras su espada rebanaba la segunda sombra. No era un combate difícil, pero cada lucha lo agotaba, como si el tiempo estuviera jugando en su contra. La fuerza de su cuerpo esquelético se desgastaba rápidamente, y la necesidad de respuestas lo empujaba a seguir adelante, a pesar de su debilitamiento. Tras la breve batalla, Magnus prosiguió, avanzando por los pasillos del castillo. Algunas habitaciones estaban desmoronadas, otras estaban intactas, pero vacías. La fortaleza estaba mucho más silenciosa de lo que alguna vez había sido, aunque aún quedaban vestigios de vida. De repente, en una de las habitaciones más profundas, vio lo que nunca había esperado encontrar en un lugar como ese. Un pequeño grupo de humanos, aterrados, se resguardaban entre las ruinas de un antiguo salón. Parecían sucios, asustados, con los ojos tan desorbitados como si hubieran estado viviendo en constante miedo. Magnus se detuvo frente a ellos, su presencia imponente. No había compasión en su mirada, solo una fría determinación. La respuesta estaba más allá de ellos, pero quizás pudieran ayudarlo a entender lo que había sucedido. ¿Quién eres? Una voz temblorosa rompió el silencio. Era una mujer, probablemente la líder del grupo, con el rostro marcado por el cansancio y la desesperación. Un espectro del pasado, respondió Magnus con voz grave. ¿Qué ha sucedido en este mundo? ¿Quién gobierna ahora? ¿Qué ocurrió con la fortaleza? La mujer titubeó, observando los restos del caballero, su mirada fija en la espada oxidada y el escudo, símbolos de una nobleza ya olvidada. Muchos años han pasado desde que la fortaleza fue tomada por esos monstruos. La gente que alguna vez gobernó aquí ya no está. El reino se desmoronó hace siglos. La última vez que supimos, el castillo estaba bajo el control de un rey oscuro,
un tirano que trajo consigo el fin de todo lo que conocíamos. Luego, las criaturas llegaron, arrasaron con todo. ¿El Rey Oscuro?, preguntó Magnus, intentando absorber cada palabra. ¿Qué ocurrió con él? Nos dijeron que fue derrotado, pero el daño ya estaba hecho. La tierra fue marcada por su oscuridad. Algunos dicen que él sigue vivo, en algún lugar, no sé si eso es verdad. Magnus se mantuvo en silencio, procesando la información. ¿Cómo es que ustedes siguen vivos?, preguntó con una mezcla de curiosidad y desdén. La gente que quedó, se escondió. Los que no fueron llevados por las criaturas, o transformados en una de ellas, sobreviven en las sombras. Magnus asintió, su mente enfocada más en los eventos que habían conducido a esa destrucción que en las personas frente a él. ¿Dónde está el Rey Oscuro ahora? La mujer no respondió de inmediato, parecía dudar, pero luego, con una voz baja y temerosa, dijo: El castillo aún guarda secretos. Hay una cámara secreta en las catacumbas. Nadie sabe cómo entrar, pero se dice que quien logre llegar hasta allí podrá encontrar lo que ha quedado de la corona. Si aún está en pie. Magnus asintió de nuevo, sus huesos crujieron mientras comenzaba a alejarse. Quédense aquí. No interfieran, dijo antes de girarse, avanzando por los oscuros pasillos del castillo. El tiempo para encontrar respuestas había llegado, y las catacumbas parecían ser el siguiente paso. Tras dejar atrás a los humanos aterrados, Magnus siguió avanzando por los pasillos del castillo, su mente fija en las catacumbas. Él las conocía bien, las había recorrido en su tiempo como caballero noble. Sabía que las catacumbas no solo eran un lugar de descanso para los muertos, sino un almacén de secretos y reliquias olvidadas. En sus días vivos, había estado allí en ocasiones para rituales o ceremonias, pero ahora, el lugar se sentía ajeno, lleno de una oscuridad corrosiva. Al llegar a la entrada secreta de las catacumbas, Magnus notó que el paso del tiempo había dejado su huella incluso en ese acceso oculto. Las piedras que antes se alineaban perfectamente ahora estaban rotas, algunas caídas y otras cubiertas por una capa de musgo y polvo. Sin embargo, el caballero sabía que las catacumbas aún conservaban la llave de su destino. Sin dudarlo, apartó las piedras con la mano esquelética y abrió la entrada. Al descender por la estrecha escalera de piedra, el aire se volvía más denso. El eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo lejano, como si algo más estuviera allí, observando. No era un sonido natural. Magnus apretó la empuñadura de su espada, sintiendo la oxidación que ya se había instalado en la hoja. La espada ya no brillaba como antes, pero aún era lo único que poseía como arma. Al llegar a la parte más profunda de las catacumbas, un pasillo estrecho lo condujo hacia una enorme cámara oculta, una bóveda que había sido sellada hacía siglos. La bóveda real secreta. Era un lugar al que solo los más altos nobles tenían acceso, y lo que se encontraba dentro era algo que Magnus deseaba conocer, reliquias, tesoros y quizás algo que lo ayudaría a comprender qué había sucedido en el mundo tras su regreso. Al acercarse a la enorme puerta de piedra, las sombras parecían moverse a su alrededor, como si algo invisible lo estuviera acechando. Con un impulso, Magnus levantó su espada y golpeó la puerta con fuerza, la hoz de metal crujió contra la piedra, pero no cedió de inmediato. Sin embargo, con el esfuerzo final, la entrada se abrió con un quejido ensordecedor. La bóveda secreta bajo el castillo, oculta desde tiempos inmemoriales, se abría ante Magnus con el sonido de antiguos mecanismos de hierro que chirriaban, como si la propia fortaleza temiera lo que había sido olvidado. La niebla negra de la que había estado rodeado al llegar al castillo ahora parecía desvanecerse mientras sus pasos resonaban en el suelo de piedra de la cámara. La habitación estaba repleta de tesoros olvidados, oro, gemas preciosas, artefactos que habían sido valiosos en la era de los reyes, pero que ahora carecían de significado. El resplandor de las joyas opacas que adornaban cofres dorados no era más que una burla del tiempo pasado. Magnus, en su forma esquelética, no era el tipo de ser que apreciara el brillo de las riquezas. No necesitaba oro, no necesitaba joyas. Su piel, ahora de hueso y polvo, no podía tocar las piedras preciosas, ni saborear la opulencia de los objetos deslumbrantes. Los antiguos tesoros de la familia real eran solo ecos vacíos de un mundo perdido. Sin embargo,
Algo en su ser aún deseaba revisar cada rincón, buscando algo más que simplemente adornos. Y entonces lo encontró. Un cofre en el centro de la bóveda, tallado con intrincadas runas que brillaban débilmente con un resplandor morado, reposaba entre las sombras. Magnus se acercó, el sonido de sus huesos crujientes interrumpiendo la quietud de la cámara. Abrió el cofre con una facilidad que le pareció inquietante, como si todo en la bóveda lo estuviera esperando a él. Dentro, estaban los objetos de poder. Primero, sus nuevas armaduras. Forjadas con el mejor metal de su tiempo, la armadura de obsidiana y plata resplandecía tenuemente bajo la luz que emanaba de las runas. Había sido hecha a medida para alguien como él, un caballero que, aunque muerto, aún conservaba el orgullo y la dignidad de la realeza. La armadura era liviana, pero resistente, adaptada a su cuerpo esquelético. Cada pieza estaba encantada, y a través de los hechizos de resistencia inquebrantable, sentía que su cuerpo, débil en la carne, se volvía más firme con cada paso. El escudo, con sus runas talladas que brillaban con intensidad, podía parecer solo una pieza más de equipo, pero al tocarlo, una sensación de poder profundo recorrió su mano. Este escudo encantado le permitiría invocar y desmaterializar el escudo a su voluntad, apareciendo cuando fuera necesario, como si fuera una extensión de su propia alma. Sabía que esta propiedad mágica le brindaría una ventaja estratégica en la batalla, y lo aceptó con una mezcla de familiaridad y satisfacción. La espada que encontró a continuación era una pieza perfecta, la hoja negra de un metal extraño que parecía absorber la luz, cubriendo su empuñadura con símbolos antiguos que dejaban ver la presencia de magia arcaica. La espada no solo tenía un filo letal, sino que poseía la capacidad de desaparecer de la vista cuando lo deseaba, volviéndose invisible durante 30 segundos en la batalla. Magnus sabía que esa capacidad sería crucial cuando el enemigo no pudiera ver su próximo movimiento. La espada era su vínculo con el combate, su razón de seguir adelante, y en este objeto sentía la promesa de su antigua destreza. Por último, encontró un pequeño anillo de la familia real, casi olvidado en un rincón del cofre, entre capas de polvo y telarañas. Al tomarlo, sintió el peso de su linaje. No necesitaba saber ahora lo que el anillo podría hacer, solo que pertenecía a su pasado, y como todo en su vida anterior, tenía un propósito aún por descubrir. Las riquezas que llenaban los cofres no tenían valor para él. El oro se desmoronaba, las gemas no brillaban como antes, y los artefactos decorativos ahora parecían más un recordatorio de la futilidad del poder que una herramienta útil para un ser como Magnus. Estos objetos ya no tenían cabida en el mundo que él habitaba. Un mundo devastado, gobernado por monstruos, donde la supervivencia era lo único que importaba. Con su nueva armadura puesta y los objetos de la bóveda en su poder, Magnus sintió el peso del pasado sobre sus hombros, pero también la fuerza del futuro. Con una última mirada a las riquezas, que ya no poseían valor, comenzó a caminar hacia la salida de la bóveda. El eco de sus pasos resonó mientras se adentraba nuevamente en los pasillos del castillo, con la intención firme de seguir adelante, sin importar lo que el mundo le deparara. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Sabía que aún debía enfrentarse a los horrores que habitaban este lugar, pero con este nuevo equipo, al menos tenía una oportunidad. El camino hacia las catacumbas y lo que se encontraría allí aún era incierto. Pero por primera vez desde su resurrección, Magnus sintió que tenía algo más que simplemente su deber como caballero. Tenía poder. Y con él, enfrentaría los horrores del mundo. Magnus observó la fortaleza que ahora parecía más tranquila, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Los ecos del combate aún resonaban en los pasillos, aunque la mayor parte de los no muertos que la infestaban ya habían caído bajo su espada. La fortaleza era un refugio decadente, pero un refugio aún así. Su tarea no había terminado. No aún. Con el peso de su nueva armadura ajustándose cómodamente a su cuerpo esquelético, Magnus sintió la fuerza renovada en cada uno de sus movimientos. El escudo que había obtenido a su lado parecía resonar con la esencia de su alma, brindándole una sensación de invulnerabilidad que jamás había experimentado. Cuando lo empuñaba, sentía la energía del metal antiguo que se fusionaba con su propia esencia muerta. El poder estaba en sus manos, y su destino, aunque incierto, se sentía ahora más manejable. Las catacumbas eran vastas,
pero ya las había recorrido con sus ojos penetrantes, buscando la luz de la verdad entre las sombras. Había descubierto secretos, pero no eran más que ecos de un pasado olvidado. Era el futuro lo que le interesaba. Un futuro que, en su interior, sabía que aún estaba plagado de oscuridad. Solo él podía erradicarla. Se detuvo un momento frente a la puerta de lo que quedaba de la fortaleza. Sabía que detrás de esos muros se escondían más seres, más desafíos. Con su espada ahora encendida por las runas que cubrían su hoja, Magnus avanzó hacia las siguientes habitaciones, deshaciendo cada enemigo con un movimiento limpio y preciso. Sus ojos brillaban con la determinación de un hombre que ya no temía el futuro. No sabía qué le deparaba, pero estaba decidido a no ceder. Esto no termina aquí, murmuró para sí mismo, mientras el estruendo de su espada cortaba el aire. El combate siguió siendo intenso, pero cada victoria lo acercaba más a su objetivo. Al final, tras una última batalla épica en la que las fuerzas infernales se alzaron como un torrente de sombras y fuego, la fortaleza quedó limpia. Los sobrevivientes, aquellos pocos que aún quedaban con vida, se acercaron a él. No dijeron mucho, pero sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y respeto. La fortaleza está limpia. Pueden restaurarla. Su voz grave resonó en los pasillos, y aunque no esperaba agradecimientos, algo en su interior se sintió reconfortado. La restauración no le importaba. Lo que le importaba era el castillo, ese oscuro lugar que lo llamaba con su promesa de más respuestas. Las catacumbas no habían revelado todo lo que necesitaba saber. Aún había algo más, algo mucho más grande que él debía enfrentar. Al regresar a las catacumbas, Magnus volvió a tomar el pasaje que lo llevaría al castillo. No sabía que lo esperaba allí, pero con su espada, su escudo y su armadura encantada, se sentía más preparado que nunca. Avanzó con determinación, cruzando el pasaje oscuro que serpenteaba bajo la estructura de la fortaleza hasta llegar a los imponentes portones del castillo. Adentro, las sombras se alzaban como presencias vivas. Los seres infernales aguardaban. El destino de la humanidad, o lo que quedaba de ella, estaba en las manos de Magnus. Pero él no lo sabía aún. No sabía si su misión era salvar o destruir, pero sí sabía que debía luchar, que debía avanzar. El combate que lo esperaba sería más feroz que nunca, pero Magnus no retrocedió. Esta era su oportunidad. Una oportunidad de vivir nuevamente, aunque fuera solo para cumplir con lo que él mismo creyera que era lo correcto. El pasaje que conducía a los pasillos internos del castillo era oscuro, casi ahogado en la neblina que emanaba de las paredes de piedra antigua. Magnus avanzaba con cautela, el eco de sus pasos resonando como un recordatorio de su propia existencia en aquel lugar sombrío. Las sombras danzaban a su alrededor, como si el castillo mismo estuviera vivo, esperando algo que no entendía. Al principio, no encontró más que los ecos de la destrucción que él mismo había dejado atrás. Restos de antiguos rituales, vestigios de batallas olvidadas, y las huellas de los no muertos que alguna vez caminaron por esos pasillos. Pero entonces, algo cambió. Un leve susurro llegó a sus oídos, casi imperceptible, como el murmullo del viento entre las grietas de las paredes. Se detuvo, su espada brillando tenuemente a la luz de las runas, y escuchó nuevamente. Un grito ahogado, una llamada a la desesperación. Avanzó con rapidez hacia la fuente de aquel sonido, cruzando varios pasillos estrechos y abandonados, hasta llegar a una puerta oculta. Tras empujarla con fuerza, se encontró con un grupo de sobrevivientes, personas que se habían escondido en las profundidades del castillo para escapar de los horrores que lo infestaban. Sus miradas se clavaron en él, llenas de miedo, como si el simple hecho de verlo era suficiente para recordarles todo lo que habían perdido. Pero Magnus no se detuvo, ni siquiera cuando los ojos de los sobrevivientes lo estudiaron con desconfianza. Sus movimientos eran firmes, decididos, y a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, algo en su presencia hablaba de fuerza y protección. Su voz, grave y resonante, rompió el silencio. No soy uno de ellos. Sus palabras fueron claras, pero no pretendían convencer. No necesitaba que le creyeran de inmediato. He limpiado el castillo. Este lugar es seguro. Pueden quedarse. Uno de los sobrevivientes, un hombre joven con cicatrices en el rostro,
dio un paso adelante, su mano temblando en la empuñadura de una vieja espada. ¿Y qué quieres de nosotros, no muerto? Su voz era desafiante, pero también tenía un tinte de miedo. Magnus lo miró fijamente, comprendiendo la angustia de aquellos que se encontraban en su misma situación. La supervivencia era lo único que quedaba, y las traiciones. Los horrores y las malas decisiones del pasado seguían vivos en sus corazones. Magnus había regresado para una misión que aún no comprendía completamente, pero sabía que debía defenderlos, a su manera. Mi nombre es Magnus, el caballero nocturno, o lo fui, dijo con voz dudosa. No sé qué me trajo de nuevo a la vida, busco encontrar la respuesta, exclamó Magnus. Un silencio sepulcral se extendió por la sala. Magnus observó a cada uno de los sobrevivientes. Nadie habló. Nadie movió un músculo. A pesar de todo, podía sentir que había algo en su interior, algo que lo empujaba a ser más que una sombra, a ser algo más que una criatura muerta. El joven con la espada finalmente bajó la mano, aunque su mirada permaneció fija en él. El caballero nocturno fue un héroe noble de antaño, no te ves como él, no podemos confiar en ti, dijo en voz alta el joven. Magnus reflexionó por un momento, su mente recorriendo los oscuros pasillos de su propia existencia. Había sido un hombre noble en su vida anterior, un caballero que luchó por su reino. Ahora, incluso en la muerte, algo de esa nobleza persistía, aunque su forma fuera diferente. No necesito que confíen, respondió, con una sinceridad sombría. Porque, aunque muerto, aún puedo luchar por lo que es correcto. El grupo permaneció en silencio, pero Magnus vio en sus ojos una chispa de esperanza, la más pequeña. La desconfianza no se disipó por completo, pero algo había cambiado. El ambiente en la sala seguía tenso, con la oscuridad que parecía consumir todo lo que tocaba. Magnus observó a cada uno de los sobrevivientes, sus rostros marcados por el sufrimiento, la pérdida y la desconfianza. Sabía que el peso de sus palabras no caía fácilmente sobre ellos. Para ellos, su regreso no era un milagro, sino una aberración. Un caballero nocturno no podía ser más que una sombra del pasado. No te pareces al caballero nocturno. El joven volvió a hablar, su voz firme a pesar del miedo. Ese héroe noble de antaño, que luchó por el reino. No, tú no eres él. Magnus sintió un peso en su pecho, una punzada extraña. ¿Qué era él ahora? ¿Un eco de lo que fue, o algo completamente diferente? La duda lo envolvía, pero se obligó a seguir adelante. No importaba lo que pensaran de él. No importaba si lo veían como un monstruo. Su misión no era buscar aceptación, sino restaurar algo de lo que había sido perdido, aunque fuera a través de su propia condena. Con un lento y solemne movimiento, Magnus colocó la punta de su espada en el suelo, inclinando su cabeza en un gesto de humildad que, aunque extraña en su ser esquelético, era todo lo que podía ofrecer. Lo sé. Respondió, su voz más baja esta vez, cargada de una amarga resignación. No soy el caballero que una vez fui. Ese hombre está muerto, como todo lo que conocía. Pero mis principios, mi razón para luchar, no han cambiado. Los sobrevivientes intercambiaron miradas, su desconfianza era palpable. El joven que había hablado, aún con la espada en mano, no parecía dispuesto a bajar la guardia. Eso no cambia nada, ¿verdad? Dijo el joven, con una sonrisa amarga. Eres un muerto. ¿Qué te hace pensar que debemos seguirte? Magnus cerró los ojos por un momento, absorbiendo la dureza de sus palabras. Su mente giraba, recordando el tiempo que pasó sirviendo a su rey, peleando por su gente, y luego, todo se desmoronó. Lo que quedaba de él era solo una sombra de esos días, pero aún así se aferraba a la idea de que podía hacer algo por los vivos. Porque no soy el único muerto en este lugar. Su tono cambió, volviéndose más firme. Hay más de nosotros. Más muertos que todavía caminan, sin conciencia, sin propósito. He matado a muchos de ellos en este castillo. Esta fortaleza puede ser nuestra salvación, pero no lo será si seguimos temiendo lo que somos. Es hora de que empiecen a luchar por lo que queda, no por lo que perdieron. El joven vaciló, su espada bajando un poco, pero la tensión seguía palpable. Un susurro recorrió el grupo, pero nadie habló.
Magnus pudo ver cómo sus mentes trabajaban, sopesando sus opciones, buscando alguna razón para confiar en aquel ser extraño y desgarrado. El silencio se alargó hasta que finalmente la voz de una mujer mayor, al fondo del grupo, se alzó. El caballero nocturno, su tono era grave, pero sus ojos brillaban con un resquicio de duda. Tal vez no seas él, pero lo que dices, ¿lo harías por nosotros? ¿Por los vivos? Magnus asintió lentamente, sin apartar la mirada. Lo haría, aunque me cueste el alma. La mujer lo observó en silencio durante un largo momento, y luego, con un suspiro resignado, se levantó de su asiento y caminó hacia él. Entonces, te daremos una oportunidad. No por lo que fuiste, sino por lo que estás dispuesto a hacer ahora. La tensión en la sala disminuyó, y aunque la desconfianza seguía presente, algo en los ojos de los sobrevivientes había cambiado. Ya no era solo miedo lo que veían en Magnus. Había algo más. Algo que les permitía ver en él algo que podían entender, algo por lo que valdría la pena luchar. Magnus no sonrió, ni mostró emoción alguna. Pero en su interior, algo se encendió. No sabía si algún día se ganaría su completa confianza, ni si sus acciones borrarían el estigma de ser un no muerto. Pero lo intentaría. Por ellos, por lo que quedaba de la humanidad. El castillo, aunque desolado, comenzaba a sentirse como un hogar. Un refugio, quizás, pero también un campo de batalla. Y en ese campo, Magnus lucharía hasta el final. Magnus se giró hacia los sobrevivientes, su mirada fija y decidida. No podía quedarse mucho tiempo con ellos. Sabía que, aunque el sector donde se encontraban estaba seguro por ahora, aún quedaba mucho por hacer. El castillo era vasto, sus pasillos oscuros y llenos de peligros, y la amenaza de los muertos que deambulaban por allí aún persistía. No podría protegerlos si no limpiaba cada rincón. Quédense aquí, en este sector. Su voz resonó con la gravedad de una orden, pero también con la certeza de que no esperaba discusiones. Este lugar está limpio, pero el resto del castillo sigue infestado. Continuaré buscando y eliminando lo que quede. El joven de la espada, aún desconfiado, asintió lentamente, y la mujer mayor lo siguió con una mirada llena de incertidumbre. ¿A qué vas a enfrentarte?, preguntó ella, su voz suave pero cargada de una preocupación palpable. Magnus no vaciló. No lo sé, respondió con honestidad. Pero debo seguir avanzando. Solo cuando esté todo limpio podrán estar realmente a salvo. Sin decir más, se dio la vuelta y avanzó por el pasillo, el eco de sus pasos resonando por el castillo vacío. Los sobrevivientes permanecieron en su lugar, con las miradas fijas en él, preguntándose si la promesa de seguridad que les ofreció sería alguna vez realidad. Magnus continuó su camino. El castillo era un laberinto de pasillos angostos y habitaciones desmoronadas, el aire denso con el polvo de los años y el olvido. Cada habitación vacía que revisaba era un recordatorio de lo que había sido. El silencio era abrumador, un silencio pesado que solo se veía interrumpido por el sonido de sus propios pasos y el crujir de las viejas maderas del castillo. A lo largo de su recorrido, Magnus eliminó más muertos, aquellos que aún deambulaban sin rumbo, buscando presas que no existían. No eran más que sombras sin mente, pero aún así representaban una amenaza. Los cortaba, los derribaba, los despedazaba con la destreza de un guerrero experimentado. Cada sala limpia lo acercaba más a su objetivo, pero sabía que el jardín real era su próxima meta. No solo porque fuera una de las últimas áreas del castillo, sino porque en su corazón había algo allí que lo llamaba. Algo que debía enfrentar. Al llegar a la última sala antes del jardín real, Magnus se detuvo un momento. Escuchó el crujir de la puerta al empujarla, sintiendo la antigüedad de la madera bajo sus manos. El jardín era grande, majestuoso incluso, aunque su belleza se había desvanecido con el tiempo. Plantas marchitas y arbustos que alguna vez fueron espléndidos ahora se extendían por todo el lugar, cubriendo el suelo con su presencia decadente. Y allí,
entre las sombras del jardín, algo se movió. El viento frío cortaba el aire mientras Magnus avanzaba hacia el centro del jardín. La fuente, que antes parecía un rincón olvidado por el tiempo, ahora tenía una presencia inquietante, como si la misma naturaleza que la rodeaba hubiera sido marcada por la corrupción. Entre el agua sucia y las hojas caídas, una figura solitaria observaba el reflejo del caos. Era una mujer de orejas puntiagudas, de belleza etérea, pero con una oscuridad en su mirada que nunca debería haberse cruzado con un ser mortal. La hechicera, con una aura que le helaba la sangre, parecía inalcanzable, como si el mismo jardín le perteneciera. Magnus no fue recibido con palabras, ni una mirada de bienvenida. Solo un frío vacío en el aire que se cerró a su alrededor cuando la mujer levantó la mano, su mirada fija en él, fría y calculadora. Sin previo aviso, la hechicera lo atacó. No movió un dedo. No hizo un gesto. Solo un leve levantamiento de su mano fue suficiente. La magia que emanó de ella era tan densa que hizo que el aire mismo temblara. Magnus, por instinto, hizo aparecer su escudo ante él, un acto casi reflejo ante la presencia de tal poder. El impacto fue brutal. La energía arremetió contra su escudo con tal fuerza que Magnus no tuvo tiempo de procesar el ataque. Fue como si la tierra misma hubiera intentado arrancarlo de su sitio. Sintió como los pies de su esquelético cuerpo se despegaron del suelo, y antes de que pudiera reaccionar, fue lanzado hacia atrás como una muñeca rota. La fuerza lo empujó con tal violencia que atravesó la puerta que lo había traído al jardín, destrozándola al impacto. Una vez en el pasillo, Magnus se reincorporó rápidamente, su armadura resonando con el golpe. El escudo estaba intacto. Había aguantado el golpe, pero la sacudida fue suficiente para hacerlo tambalear. Sin embargo, no mostró signos de debilidad. Al contrario, una furia creciente empezó a arder dentro de él. La hechicera había cometido un error, había subestimado su resistencia. Cuando salió del pasillo, la hechicera seguía allí, tan inmóvil como antes, su expresión inmutable. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Sin palabras, Magnus avanzó con paso firme, su espada desenvainada. Sabía que esta batalla no sería como las otras que había enfrentado. Aquí no podía confiar solo en su fuerza bruta. La hechicera, con una calma sobrenatural, levantó nuevamente su mano. Esta vez, no era un simple golpe. La magia fluía a través de sus dedos como si fuera una extensión natural de su ser. Magnus saltó al ataque, pero la hechicera fue más rápida. No necesitaba conjurar palabras. Su magia fluía tan naturalmente que cada hechizo parecía ser parte de ella, una extensión de su voluntad. El primer hechizo fue un destello cegador que dejó a Magnus momentáneamente desorientado. No importaba lo que intentara, la hechicera se movía con la gracia de un espectro, esquivando sus ataques con un mínimo movimiento, casi como si estuviera jugando con él. La espada de Magnus cortaba el aire, pero nunca alcanzaba su objetivo. Cada vez que parecía estar cerca, la hechicera se desvanecía, solo para reaparecer a su lado, lanzando otro hechizo, una ráfaga de energía oscura que lo hacía retroceder. Magnus se vio obligado a adaptarse, luchando no solo contra su oponente, sino también contra la frustración que comenzaba a embargarlo. La hechicera no parecía tener fin, y sus hechizos no necesitaban palabras para ser devastadores. Se movía con una rapidez que Magnus no había visto jamás, y su magia era más astuta que cualquier enemigo al que hubiera enfrentado antes. El caballero no muerto comenzó a darse cuenta de que esta batalla no era solo física, sino también mental. Cada vez que pensaba que la había alcanzado, ella desaparecía de nuevo en la neblina de su magia, dejando solo el eco de su risa suave. Por un momento, Magnus sintió que estaba luchando no solo para ganar, sino para comprender a su oponente. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba aquí, en este jardín olvidado?
Pero estas preguntas quedaban en el aire, como las ráfagas de viento que atravesaban el jardín. No había tiempo para más preguntas. La batalla seguía, y el agotamiento comenzaba a pesar en su cuerpo muerto, aunque su espíritu seguía ardiendo. Los golpes de su espada comenzaron a volverse más lentos, y la hechicera no parecía fatigarse. En cambio, se movía con la misma gracia y rapidez. Cada golpe de magia que lanzaba parecía drenarlo más. Pero Magnus no retrocedió. No podía. La lucha continuaba, imparable, mientras el jardín se llenaba de magia y acero. Magnus, su cuerpo esquelético resonando con cada movimiento, observó a la hechicera. A pesar de su cuerpo deteriorado, su voluntad seguía intacta y aunque sus huesos no pudieran cansarse, una sensación pesada de agotamiento mental lo invadía. Cada movimiento se sentía como si su alma fuera la que estuviera siendo desgastada, como si la lucha misma estuviera borrando lo que quedaba de su humanidad. La hechicera, por su parte, parecía estar en completa calma. Su rostro pálido no mostraba señales de cansancio, sus ojos, fríos como el hielo, brillaban con una luz que reflejaba la pura esencia de la oscuridad que la rodeaba. No había necesidad de palabras entre ellos. El choque de sus fuerzas, la colisión de acero y magia, hablaba por sí sola. Magnus, sin dejar que la fatiga lo dominara, avanzó. No era un movimiento audaz ni lleno de furia. Era un paso calculado, una táctica silenciosa, casi como si entendiera algo que la hechicera aún no había percibido. Como si, de alguna manera, hubiera logrado descifrar el patrón de su magia, la esencia misma de su poder. La hechicera, sorprendida por su avance, lanzó un conjuro sin palabras, una explosión de oscuridad y energía, pero Magnus estaba preparado. Con un movimiento rápido, bloqueó el hechizo con su escudo, absorbiendo la mayor parte del impacto, pero aún sintió la sacudida recorrer su esqueleto, como si una fuerza invisible hubiera intentado desgarrarlo. Entonces, con una rapidez que sorprendió incluso a la hechicera, Magnus saltó al ataque, moviéndose en un ángulo inesperado. Su espada cortó el aire con una precisión mortal, pero la hechicera, con un giro etéreo, desapareció en una nube de niebla oscura. Otra vez, murmuró Magnus para sí mismo, mientras la brisa de la magia la envolvía. ¿Cuánto más podría resistir? ¿Era este su destino, quedarse atrapado en una danza interminable con esta criatura? Pero entonces algo cambió. Algo que Magnus no había anticipado. La hechicera apareció detrás de él, su figura desmaterializándose antes de formar una figura completa. Cuando Magnus giró, ya era demasiado tarde. Una nueva ráfaga de energía oscura lo envolvió, esta vez más concentrada, más letal. Sintió el ardor de la magia en sus huesos, como si algo dentro de él estuviera siendo despojado, arrancado por la fuerza misma de esa magia. El caballero retrocedió, luchando por mantenerse erguido. Cada sacudida era como una marea que lo empujaba hacia el abismo. Su cuerpo, ahora solo una carcasa de huesos, resistía, pero algo dentro de él se quebraba, una sensación de vacío que parecía emanar desde su interior. Magnus, tambaleante, apretó con fuerza el mango de su espada. La magia oscura que lo envolvía era como un látigo invisible que lo azotaba, arrastrando consigo su energía vital. Sabía que no podía seguir así por mucho más tiempo. El dolor era insoportable, como si cada pedazo de su ser fuera arrastrado hacia una oscuridad infinita. Pero su voluntad no se rompía. No aún. Con un grito sordo, Magnus dejó escapar una ráfaga de energía oscura a su alrededor, disipando temporalmente la niebla que lo rodeaba. La hechicera, por un momento, desapareció en el torbellino de sombras y viento, pero sus risas etéreas se podían escuchar a través del caos, como susurros maliciosos que se colaban en los rincones más oscuros de su mente. Lo que sea que seas, no eres más que un espectro, murmuró Magnus, su voz rasposa, pero llena de determinación. Un parpadeo y la hechicera reapareció. Esta vez, su figura estaba envuelta en una energía aún más oscura, la magia de sus manos palpitando con un poder inhumano. Con un movimiento rápido, extendió sus dedos hacia él, como si quisiera arrancarle el alma. La presión se intensificó.
Magnus cayó de rodillas, el ardor de la magia recorriéndole la columna vertebral como una corriente eléctrica de agonía pura. Pero la voluntad de Magnus no se quebró. A través de la niebla, pudo escuchar el latido de su propia furia. Con una rapidez desesperada, empujó su espada hacia adelante, clavándola en el suelo para estabilizarse. Usando toda su fuerza, comenzó a levantarse, cada movimiento un desafío a la magia que lo rodeaba. El eco del choque de la espada contra la piedra resonó en el aire, y en ese momento, la hechicera se detuvo. Por un breve instante, el jardín quedó en silencio. Magnus, jadeante, levantó la mirada hacia su oponente. La hechicera, con su mirada fija y fulgurante, lo observaba desde la distancia. Había algo en sus ojos, algo que iba más allá de la animosidad que irradiaba. Algo que, por un momento, parecía duda. La hechicera alzó una mano, como si quisiera liberarse de las sombras que la rodeaban. La energía en sus dedos titilaba, pero no atacaba. Algo había cambiado. Entonces, Magnus, con voz rasposa pero clara, preguntó: ¿Quién eres? El aire se llenó de una tensión palpable. La hechicera lo observó en silencio, su respiración agitada. Por un breve segundo, el tiempo pareció detenerse. El retumbar de los ecos de la batalla cesó, y todo lo que quedó fue el suave crujir de la piedra bajo los pies de ambos. Fue entonces cuando la hechicera, sorprendida, dejó caer su mano, la energía oscura disipándose lentamente en el aire. ¿Un no muerto que habla?, se preguntó sorprendida, su voz cargada de incredulidad. Su rostro, hasta entonces marcado por la determinación, se mostró ahora desconcertado. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y por primera vez, pareció vacilar. ¿Un no muerto que podía hablar, era posible? La atmósfera en el jardín se tornó aún más pesada, el silencio profundo como la oscuridad misma. En ese preciso momento, la batalla llegó a su fin, pero algo mucho más grande estaba por comenzar. Esto es todo por ahora, pronto subiré la segunda parte, dejen su comentario de qué les pareció, no olviden su like y me ayudan mucho suscribiéndose al canal para no perderse las siguientes partes.